Pues gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando a través de la conexión, a este panel de discusión y debate sobre Pavés, Fulton y el futuro de la libertad religiosa en América. Nos acompañan el día de hoy, en primer lugar, el senador Mike Lee, es senador del estado de Utah, graduado de la Universidad de Brigham Young en Provo y fue abogado asistente del juez de la Corte Suprema Samuel Alito, cuando este era juez de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito Federal. Además, el senador cuenta con una vasta experiencia como abogado litigante en asuntos constitucionales, defendiendo las libertades fundamentales de sus connacionales, incluyendo su libertad religiosa. Nos acompaña también aquí presencialmente Montserrat Alvarado, que es la vicepresidenta y directora ejecutiva del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, organización que integra desde el año 2009. Desde ahí ha dirigido iniciativas estratégicas de comunicaciones que han permitido asegurar victorias por la libertad religiosa en un número importante de casos, siendo el más reciente el de Sharon L. Fulton en contra de la ciudad de Filadelfia. A través de la conexión nos acompaña también Branislav Marelich. Branislav es socio del estudio jurídico Marelich Cárcamo Bush en Santiago de Chile. Es consejero y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos del mismo país y profesor de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado. Además, el señor Marelich es uno de los dos abogados representantes de Sandra Pavés en su litigio en contra del Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente nos acompaña Juan Navarro Floria, que es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es miembro fundador del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, habiendo presidido ambos cuerpos. Ha publicado más de 12 libros y una centena de artículos en su área de especialidad y participó en el caso de Sandra Pavés en su calidad de amicus curiae. Así que a todos ustedes les doy la cordial bienvenida a ADF International para este panel de discusión. Y a modo de introducción, muy brevemente, para quienes se nos unen por vía remota, hoy vamos a discutir respecto de dos casos, uno de los cuales ya se encuentra resuelto, que es el de Sharon L. Fulton con la ciudad de Filadelfia por la Corte Suprema de Estados Unidos, y por otro lado, el caso de Sandra Pavés, que se encuentra pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Pavés, la profesora Pavés era una profesora de religión católica en un colegio dependiente de la Municipalidad de San Bernardo en Chile. Cuando la diócesis católica local se enteró de que ella participaba de una relación de pareja con una mujer, contraviniendo las enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo nombre enseñaba las clases de religión, se le informó que ya no podían certificarla como elegible para enseñar la fe católica a nombre de su iglesia. Sin perjuicio de lo anterior, la profesora continuó estando contratada en su establecimiento educativo, en el cual se desempeña hasta el día de hoy. La señora Pavés demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo ser restituida como profesora de religión católica, alegando haber sido víctima de discriminación en razón de su orientación sexual y viendo vulnerado su derecho al trabajo y a la vida privada y familiar. En el caso Fulton, para terminar, y acá Montserrat podrá también hacer precisiones, igual que Branislav, en aquel caso, Sharon L. Fulton junto con los servicios sociales católicos demandaron a la ciudad de Filadelfia por su discriminación, y no solamente por su discriminación, sino que por impedir el ejercicio de su libertad religiosa en cuanto no se les permitía o no se les permitiría seguir trabajando con la ciudad en razón de sus creencias sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en el mes de junio de manera unánime que se había afectado la libertad religiosa protegida bajo la primera enmienda por el hecho de excluirlos del sistema de familias de acogida. Así que sin más preámbulo, damos lugar a las palabras iniciales, comenzando en este caso por el senador Mike Lee. Muchas gracias. Gracias por esta amable presentación. También quiero agradecer a mi amigo Gary Doxy por invitarme a participar en esto. Es realmente un placer estar aquí hablando con todos ustedes que tanto trabajan por proteger la libertad religiosa y para estudiar y comprender sus ramificaciones. Quiero hablar un poco sobre cómo estos casos afectan la libertad religiosa y cómo cada uno de ellos representa un conjunto de temas comunes que realmente amenazan con socavar la libertad religiosa en los Estados Unidos y en todo el mundo. Tenemos que recordar, en primer lugar, que para entender la libertad religiosa hay que entender su opuesto, o hay que entender al menos a qué nos referimos cuando hablamos de libertad religiosa. Se entiende mejor cuando se recuerda que el gobierno no es un ser omnipotente ni omnisciente. No tiene brazos para abrazarnos, no tiene un corazón con el que amarnos. El gobierno es la fuerza,
Es el uso oficial de la fuerza coercitiva colectiva. Tiene una razón de ser. Necesitamos los gobiernos para proteger la vida, la libertad y la propiedad, para asegurarnos de que no nos hacemos daño unos a otros, de que no nos quitamos las cosas unos a otros o de que no somos víctimas de los que nos invaden. Cuanto más uno se aleja de eso, la fuerza del gobierno se convierte en pura fuerza y se convierte en una fuerza que no siempre está justificada. Sabemos ciertas cosas sobre la naturaleza humana. Sabemos que cuando los seres humanos consiguen un poco de autoridad, empiezan a abusar de esa autoridad, a menos que esa autoridad se mantenga cuidadosamente bajo control. En ningún lugar se manifiesta eso más claramente que en lo que respecta a la libertad religiosa. En el ámbito de la libertad religiosa, no suelen ser los que tienen creencias religiosas mayoritarias los que están en la punta de la lanza en cuanto a que se socaven sus libertades religiosas. Suelen ser las minorías religiosas los que tienen opiniones minoritarias. Y en un país como el nuestro, en los Estados Unidos de América, básicamente todo el mundo entra en esta categoría de una manera u otra y en un momento u otro. Una de las razones por las que la libertad religiosa ha podido florecer aquí es porque somos una nación de herejes. Fuimos fundados por herejes y hemos engendrado más herejes. Y yo soy uno de ellos y estoy orgulloso de serlo. Pero eso, o sea, así es cómo se fomenta la libertad religiosa. Se aprende a respetar la herejía porque la gente tiene derecho a creer, a rendir culto y a ejercer su libertad religiosa de la forma que considere pertinente. Hablemos un momento del caso de la ciudad de Filadelfia contra Fulton. En ese caso tenemos muy buenas noticias, ya que el Tribunal Supremo actuó 9-0 para dejar claro que la ciudad de Filadelfia había, de hecho, violado los derechos de libre ejercicio de los servicios sociales católicos al imponer una restricción secular a la Iglesia Católica que realmente violaba o incumplía la libertad religiosa. Lo hizo de una manera que fue útil. Fue bueno que los 9 miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijeran eso no está bien. No puedes identificar algo con lo que el gobierno no está de acuerdo, algo que es el mandato inexorable de tu sistema de creencias religiosas y decir que no vas a poder participar más en este programa porque no haces lo que nos gusta. Por cierto, las organizaciones benéficas católicas y otras organizaciones religiosas han estado haciendo esto de una forma u otra, no solo durante décadas, sino literalmente durante siglos. Se podría decir que desde hace miles de años. Por lo tanto, el hecho de que la ciudad de Filadelfia se digne en primera instancia a tener la autoridad para decir quién puede y quién no puede hacer esto, es en sí mismo una indicación de que algo en la relación entre el gobierno y su gente se ha desviado peligrosamente. Eso es algo que hay que abordar y afortunadamente, según nuestra constitución, tenemos formas de abordar esto a través del sistema judicial. Siempre espero y supongo que podamos abordar esas cosas no exclusivamente a través de los tribunales. En nuestro sistema de gobierno es necesario que se aborden simultáneamente a través de los 3 poderes del Estado, incluidos los 2 poderes políticos. Nunca se puede confiar exclusivamente en los tribunales. Pero volvamos al enfoque del tribunal en este caso. El Tribunal Supremo tenía una clara posibilidad de anular el caso Employment Division versus Smith, División de Empleo versus Smith. Employment Division vs. Smith fue un giro peligrosamente erróneo que el tribunal tomó hace casi 30 años y que básicamente imposibilitó que los tribunales reconocieran las exenciones concedidas judicialmente a las leyes de aplicación general. Esto supuso una ruptura de los precedentes. Estaba totalmente alejado de cualquier apariencia de apego al texto, a la comprensión original, al significado de la Constitución o a muchos cientos de años de tradición jurídica angloamericana. El tribunal inventó de la nada esta norma que ha sido la fuente de muchos litigios y muchos problemas. Y en este caso no había ninguna víctima. Se trata de un caso especialmente simpático, como lo demuestra el hecho de que los 9 miembros del Tribunal Supremo estuvieran de acuerdo en que lo que hizo la ciudad de Filadelfia era constitucionalmente indefendible. Lo que también me parece indefendible, aunque bajo una luz diferente, en un escenario distinto, es que no pudiéramos conseguir la mayoría de los jueces que estaban dispuestos en este caso a anular Smith.
Esta era una muy buena oportunidad. Sospecho que muchos de ellos que estaban a favor de revocar Smith deben haber estado preguntándole a sus colegas internamente si no somos nosotros quién, si no es ahora cuándo, en qué escenario mejor podría imaginarse una oportunidad para revocar a Smith. Me pareció poco convincente la explicación de la jueza Barrett en su opinión concurrente sobre por qué Smith no debía ser anulado en ese caso. Su explicación fue esencialmente no estoy segura de con qué lo reemplazaríamos. Me pareció muy convincente la declaración de mi antiguo jefe, el juez Alito, en el sentido de que, bueno, sabemos exactamente con qué sustituirlo. Ya está ahí, volvamos a la norma anterior a Smith. Espero discutir esto y el caso Paves cuando nuestra discusión continúe hoy. Gracias. Pasamos a continuación ahora a Branislav Marelic para sus palabras iniciales. Adelante, Branislav. Branislav, ¿nos escuchas? Pues muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por, por los presentes que están viéndonos en línea. Eh, bueno, ya se contaba sobre el caso Pavés, sobre qué representa desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de los hechos, en cuanto a la posibilidad de sentar un precedente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un ámbito tan delicado como la libertad religiosa y específicamente sobre la libertad o la regulación de las clases de religión en un sistema de educación pública. Falle lo que falle la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este es un gran caso. Es un caso que nos permite a nosotros entrar en la discusión, en este caso el artículo 12 de la Convención Americana, un artículo que no había sido muy desarrollado en la jurisprudencia contenciosa de la Corte, sino más bien tangencialmente en algunos informes de la Comisión y informes de la Comisión Interamericana bastante viejos. Hay referencia a ello en los primeros casos americanos, en, a propósito de visitas en Cuba o Centroamérica. Desde un punto de vista más allá de los hechos y del derecho, este caso también es importante porque desde mi punto de vista, veamos, también tenemos que fallar, ver lo que va a fallar la Corte Interamericana. Desde mi punto de vista, eso no tiene mucho que ver o no está en el centro una voluntad de erradicar la dimensión espiritual de las personas. E inmediatamente, si bien, eh, claramente estoy mostrando un contrapunto con respecto a muchas personas que han participado en este caso, sobre todo el Estado, este caso no va a erradicar o este caso no va a destruir la fe. Este caso no tiene que ver con cuestionar la religión y este caso tampoco tiene que ver con que el Estado tome un poco más de espacio y empiece a volverse cada vez más totalitario para invadir la dimensión religiosa. Esto no es así. Es más, yo estoy totalmente de acuerdo con el senador que el Estado no puede interferir la vida de las personas, sobre todo su vida espiritual. Incluso cuando el Estado modera la religión, cuando ingresa la religión o la religión se integra al Estado, solo puede tener la historia. Ahora, el Estado tampoco puede ser tan paternalista como para decir de que la salvación del alma es solamente una religión, sino que en realidad el alma puede ser más religiones dependiendo de la persona. Pero entendiendo que la religión tiene una autonomía del Estado, eso también nos exige que el Estado tiene que ser neutral, de alguna forma para poder garantizar la libertad de religión de todas las personas. Entonces acá nos preguntamos, y creo que este es el caso, ¿cuánto el Estado puede intervenir en una manifestación religiosa sin incumplir la, la religión en sí misma? Porque, por ejemplo, y si bien es un ejemplo extremo, yo lo expuse así por Interamericana, durante quizás mucho tiempo, en nombre de la religión, en periodos totalmente antiquísimos, ciertas conductas como tortura eran justificadas bajo el dogma religioso o bajo la forma en que se leía el dogma en esa época,
de una o más religiones. La pregunta es si esa religión, en aras de su religión, puede sustentar la tortura el día de hoy. Y claramente no se puede. Entonces, la pregunta no es sobre si vamos a contradecir la religión, sino que la pregunta es cómo las religiones se van adaptando a los nuevos tiempos y cuáles son las razones y el tiempo o la forma en que las religiones van adaptándose a criterios comunes, criterios neutrales. Los derechos humanos son mínimos comunes y se aspiran a que todas las personas diferentes, incluso de diferentes religiones, tengan ciertas garantías básicas. Y esa defensa de los derechos humanos, reconociendo por supuesto la dimensión espiritual, va delimitando los límites, las fronteras entre una práctica prohibida desde el punto de vista de los derechos humanos y una práctica permitida de los derechos humanos. Entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar en este caso es si la discriminación en razón de sexual, independiente de que haya sido funcionario público o no. Primera pregunta es, ¿la orientación sexual de una persona es una causa admisible para excluirla del credo o de profesar una religión? Es un término bien amplio. Y uno podría decir de que ciertas características personales pueden ser relevantes cuando se está viviendo el dogma mismo, la religión, la misa, eh, los sacramentos de alguna religión. Pero esa misma forma de entender estas limitaciones, llevados a un contexto donde tiene que ser más razonable, donde existen requisitos para poder enseñar, donde existen una forma de ver, una forma de entender el ejercicio público del cargo, nos dice que hay ciertas características que no son, parece ser, no son razonables para definir cuando una profesora puede enseñar o no puede enseñar. ¿Dónde se sitúa el límite? Si la orientación sexual es relevante para hacer clases o no, es lo que la Corte va a tener que decidir. Correr límites o delimitar aspectos es algo muy complejo y estamos en un caso que lo hace. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varias personas que también han apoyado este caso, desde el punto de los amicus curiae, brief, que se han ingresado, hay ciertos límites y es razonable que la religión, en este caso la religión católica, pueda someterse a límites. Probablemente es algo bastante confuso desde el punto de vista jurídico, pero en términos más simples, la manifestación de la religión no puede ser la misma que los... ¿Sí? Eso, discúlpate, solamente quería Sí. ponerte fin respecto de tu Después último podemos seguir comentario profundizando. y luego vamos a seguir Muchas profundizando. gracias. Muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a escuchar a Juan Navarro. Adelante, Juan. Gracias, ¿me escuchan? Bien, ante todo, buenas tardes, buenos días. Un gusto y un honor estar acá con ustedes, ver a algunos viejos amigos después de mucho tiempo. Y me parece muy importante que tengamos esta oportunidad de discutir estos temas. Yo voy a limitarme a hablar del caso Pavés. El caso Fulton es muy importante, pero obviamente se inserta en una larga tradición de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la libertad religiosa. En cambio, el caso Pavés, como bien se dijo recién, puede ser tremendamente innovador, es una oportunidad que tiene la Corte Interamericana de pronunciarse por primera vez a fondo sobre el tema de la libertad religiosa eh, y la protección de la libertad religiosa en el Pacto de San José de Costa Rica. Eh, Como se dijo antes, solamente en un caso la Corte se ocupó directamente del artículo 12 y lo hizo de modo bastante superficial, y en otros casos lo tocó de manera tangencial, hablando de otros derechos. Sin ninguna duda, en el caso Pavés, lo que está afectado es la libertad religiosa. Y por eso
primero que llama la atención es el hecho de que la Comisión Interamericana, cuando plantea el caso ante la Corte, prácticamente ignora la cuestión de la libertad religiosa. Y esto es muy serio, porque claramente acá está en juego la libertad religiosa y en todo caso hay un tema de cómo coordinar, cómo armonizar otros derechos ciertamente valiosos de parte de la señora Pavés con la libertad religiosa. Yo creo que uno de los aspectos importantes es que lo que está afectado en este caso es la libertad religiosa en su faz colectiva. La libertad religiosa tiene esa característica particular de que tiene esas dos dimensiones, individual y colectiva. Y así lo dice claramente el artículo 12 del pacto. Esto trae a colación un tema que menciono, que es la opinión consultiva 22 de la Corte Interamericana, donde dice eh, que básicamente las personas jurídicas, a diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, no tienen reconocida la posibilidad de plantear afectaciones a sus derechos ante la Corte Interamericana, porque la Convención, dijo la Corte, básicamente garantiza derechos de los individuos. Pero hizo dos importantes salvedades. Una es los pueblos indígenas y otra es los sindicatos. Y dejó abiertas otras posibilidades, entre ellas la de las confesiones religiosas. Yo creo que Pavés, y yo creo que el amicus curiae presenté ante la Corte, es la oportunidad de que la Corte reconozca que las iglesias y las comunidades religiosas tienen derechos y por lo tanto un standing ante la Corte. Y esto no solamente no es incompatible con esa opinión consultiva, sino que además sigue su mismo. Dentro de los derechos de la libertad religiosa, en su faz colectiva, sobresale, creo, el derecho de la autonomía de las confesiones religiosas. Que no es solamente el derecho de darse las propias reglas por parte de las confesiones religiosas, sino de organizarse a sí mismas, de decidir cuáles son las condiciones para formar parte o dejar de formar parte de la propia confesión, elegir a los ministros de culto y, por supuesto, organizar la enseñanza de la religión en la escuela y fuera de ella. Hay un tema que confunde, me parece, en este caso, y es el hecho de que la demanda es contra el Estado de Chile. Por supuesto que Chile es una parte interesada en esto, porque lo que se pretende es hacerle cambiar a Chile su sistema de enseñanza religiosa en la escuela, que es un sistema, debo decir, perfectamente compatible con la libertad religiosa, con los derechos humanos y con la laicidad de un Estado democrático. Es una elección que ha hecho Chile, que es parecida a muchos otros países y que para mí no tiene ninguna objeción. Pero lo que se vería afectado, en el caso Pavés, si se hiciera lugar a lo que la Comisión ha planteado, es la libertad religiosa, no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las confesiones religiosas. Hay 16 confesiones religiosas que tienen eh, reconocido el derecho de enseñar, y esto queda de manifiesto en una amicus curiae que presentan conjuntamente la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, Anglicana, la comunidad judía, la comunidad islámica, la Iglesia Ortodoxa. Todos ellos sienten que si se les restringe la posibilidad de elegir quién es la persona que puede enseñar la religión, estaría afectada su libertad religiosa. Solamente una cosa para terminar y es esta. La religión claramente tiene distintas componentes. La propia presidenta de la Corte Interamericana, cuando era relatora sobre libertad religiosa en Naciones Unidas, en un informe, dijo que la religión está formada por tres cosas: el culto, las creencias y las prácticas. La moral, la práctica, el código de conducta, dice ella, es parte de la religión. Quien va a enseñar religión debe tener en su vida personal una conducta que sea coherente con lo que la religión en concreto enseña o pretende. Lo que estamos acá viendo es que hay una oposición entre la
elecciones de vida de la señora Pavés, que son perfectamente legítimas, y las enseñanzas de la Iglesia Católica. La señora Pavés tiene todo el derecho de tener sus opciones, pero debe adecuar estas opciones a lo que la Iglesia enseña si es que pretende enseñar religión católica. Me gustaría profundizar, pero entiendo que es mi tiempo, así que... Eso sí, muchas gracias. Y finalmente, para terminar esta ronda inicial, damos la palabra a Montserrat. Muchísimas gracias. Es un gustazo estar aquí con amigos y doctor Navarro Floria, muchísimo gusto verlo de nuevo y escuchar sus comentarios. Voy a dar mis comentarios para profundizar más rápidamente en inglés, pero los quería saludar en español porque me da mucho gusto como mexicana estar aquí hablando sobre unos temas que son tan importantes para la comunidad mexicana también internacionalmente y también como americana, hablando de la Constitución y cómo las protecciones robustas que tienen los Estados Unidos pueden ser de una manera un mapa de cómo podemos llevar a cabo estas protecciones para las comunidades internacionales y en este caso para Latinoamérica. Así que voy a hablar un poco sobre algunos de los antecedentes de esta área de la ley de libertad religiosa que creo que es relevante para algunos de los comentarios que el doctor Branislav dio y ampliar lo que el doctor Navarro Floria dijo. Muy rápidamente, trabajo para el Fondo Becket para la Libertad Religiosa. Es una firma de abogados sin fines de lucro que defiende la libertad religiosa aquí en los Estados Unidos y nuestro enfoque en el caso Pavés es realmente dar la estructura de lo que ha sucedido en los últimos 11 años en la ley de autonomía religiosa aquí en los Estados Unidos, en la Corte Suprema y en los tribunales de apelación a nivel de circuito y lo que es posible para la autonomía religiosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y específicamente para Chile. Los últimos 11 años de la ley de autonomía religiosa en los Estados Unidos han cambiado y evolucionado muy rápidamente en el sentido de que el Tribunal Supremo ha dicho que hay una esfera de protección en torno a las cuestiones de empleo, las cuestiones de contratación y despido, las cuestiones de quién puede enseñar a la siguiente generación lo que su fe cree, quién transmite la fe a la siguiente generación. Eso es increíblemente importante porque una de las cosas que a menudo se plantean es que hay un interés del gobierno en proteger a las personas de la discriminación. Esta es una de las piezas principales que se plantean en muchos de estos casos. Ahora que tenemos este nuevo resurgimiento de los derechos LGBT o derechos de orientación sexual e identidad de género, hay un supuesto conflicto con la libertad religiosa. Digo supuesto porque creo que es importante darse cuenta de que la libertad religiosa es un derecho humano. La libertad religiosa no es un derecho que desaparece cuando tienes conflictos con tu propia identidad de género. La libertad religiosa es preeminente, es el punto de referencia, es el canario en la mina de carbón que te permite saber en qué lugar que en un lugar como Arabia Saudita o Rusia o China te están despojando de tus primeras libertades, de tu dignidad humana, cuando no te dan libertad de prensa, de expresión y de religión. Así que, dejando a un lado esos países que en nuestro informe señalamos que no cumplen con la realidad de las convenciones internacionales sobre la dignidad humana, podemos hablar de lo que ocurrió aquí sobre la autonomía religiosa. El primer caso que quiero traer a colación es el de Hosanna Tabor. En 2011 tuvimos un conflicto de identidad no sexual en el que una profesora quería demandar a su colegio por haber sido despedida y trató de meter todo tipo de protecciones antidiscriminatorias, etc. Y el Tribunal Supremo entonces, 9-0, antes de Kavanaugh, Barrett, Gorsuch, cualquiera de los cambios, Scalia, Kennedy en el tribunal dijo, esto es un no arranque, que digamos, 9-0, no se puede intervenir y meter el brazo del gobierno en las decisiones de contratación y despido de una iglesia. Eso es genial y nombraron la excepción ministerial por primera vez. Y esta pieza de la doctrina de la autonomía de la iglesia que habla de quiénes son los ministros religiosos. Bueno, avance rápido hasta el año pasado en medio de una pandemia. En el 2020 teníamos el caso de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué sucede allí? 7-2 sigue siendo una decisión mayoritaria que dice que la autonomía de la iglesia sigue reinando. Se pasa de la excepción ministerial que el juez Alito señaló que era un término equivocado, es discriminatorio decir ministerial. ¿Por qué? Porque las comunidades judías no llaman a la gente ministros, las comunidades budistas tampoco, es solo un término cristiano y por eso es un término, y de hecho es un término evangélico, porque la Iglesia Católica no nombra a cada persona como ministro. Así que
Se amplía la comprensión de lo que significa vivir realmente la libertad religiosa como institución y como comunidad eclesiástica. Así que es algo muy importante que hay que recordar cuando se piensa en los cambios en las protecciones de la autonomía de la Iglesia y esta esfera de protección. Uno dice, bueno, ¿tiene la Iglesia un interés convincente en quién es esta persona y en asegurarse de que esa persona es la que enseña la fe? Ni siquiera llegan a ese análisis en los Estados Unidos. Hay una capa protectora alrededor de ello. Y entonces, como el caso Fulton, que el senador Lee describió tan bien, esta idea de que un ministerio de la Iglesia no debería tener que certificar una pareja del mismo sexo, no debería tener que certificar un matrimonio que va en contra de sus propias enseñanzas para poder asociarse con el gobierno. Y sabemos que en el caso Paves, estamos hablando de una escuela patrocinada por el gobierno. Aún así, incluso en ese caso, no se puede dejar de lado la libertad religiosa en el momento en que se asocia con el gobierno de alguna manera para hacer algo bueno. Aquí llamo a la toma de posesión del gobierno de la ciudad del cuidado de crianza, porque llegaron, tomaron lo que la iglesia estaba haciendo y trataron de regularlo ellos mismos, porque piensan que saben cómo hacerlo mejor. ¿Por qué traigo el caso Fulton a esta letanía de casos? Porque en el 2011 está Hosanna Tabor. Entonces en el 2015 el caso Fernández Martínez, que nos dice que uno va a aplicar los mismos principios de autonomía de la Iglesia a nivel internacional. Luego está Nuestra Señora de Guadalupe, que de nuevo dice 7-2, decisión mayoritaria, no toques la autonomía de las iglesias en estos contextos más amplios. Y luego está Fulton, que dice que en los conflictos con la identidad sexual y de género no se mete uno en las relaciones de la iglesia allí tampoco. Así que esa es la esperanza de que Paves tome eso y analice ese tema también. Muchísimas gracias, Montserrat. Ahora abro sesión para unas preguntas mías y del público. Tengo aquí unas preguntas. Una para el senador Lee. Un periodista del Christian Post pregunta, en cuanto a su afirmación de que los Estados Unidos han tenido una floreciente historia de la libertad religiosa porque somos, cito, una nación de herejes, se ha hablado mucho del aumento en los últimos años de las personas sin afiliación religiosa en los Estados Unidos. ¿Cree usted que esta tendencia, que según algunos es un aumento de los herejes, ayudará o perjudicará la libertad religiosa en Estados Unidos? Cuando hay más gente que puede simpatizar con una causa, esta se convierte en un derecho menos peligroso. Porque la gente entiende que todos están en el mismo bote salvavidas. Quiero ser claro al responder a esto. La existencia de más personas que no tienen iglesia o que quizás son incluso agnósticas, obviamente tienen todo el derecho de creer lo que quieran. Eso en sí mismo es una forma de creencia religiosa. Decidir no ser religioso es un ejercicio de su libre ejercicio de la religión. Por lo que nunca se debe menospreciar contar entre los no religiosos. Nos convertimos en un grupo aún más minoritario. Cada uno de nosotros que pertenece a una secta diferente de supuestos herejes se convierte más hereje aún. Pero es importante esbozar esto desde el principio y estar de acuerdo en que hay que defender el principio independientemente de su popularidad. Recuerden que las creencias, que son la corriente principal, generalmente no tienen que ser litigadas porque generalmente los gobiernos se aferran a ellas, porque generalmente los gobiernos no quieren entrar en conflicto con lo que la mayoría de la gente piensa. Precisamente por eso es tan importante fijar el principio de antemano. Es preocupante, pero es manejable. Senador, como continuación a esto, y ya hemos discutido esto antes en términos, siempre hay tanta presión y enfoque en lo que los tribunales pueden hacer con la protección de la libertad religiosa, y tendemos a olvidarnos de la legislatura. ¿Qué papel ve usted como legislador en la protección de la libertad religiosa? ¿Qué se puede hacer desde el poder legislativo? Como solía decir el difunto juez Antonin Scalia, cualquier dictador de pacotilla puede tener una declaración de derechos. Y de hecho, la mayoría de los dictadores de pacotilla tienen una declaración de derechos. La mayoría de ellos tienen declaraciones de derechos que son comparables o, en algunos casos, incluso superiores a las nuestras. Pero el hecho de que esa declaración de derechos suponga una pequeña diferencia que valga más que el papel en el que está impresa, tiene que ver totalmente con la forma en que un sistema de gobierno asigna el poder. Si se permite que persista la acumulación de poder que puede llevar a la subversión de los derechos
y no se puede hacer que un poder contrarreste ese otro poder, ahí es donde hay problemas. Precisamente por eso creo firmemente que la respuesta a la pregunta es sí. En un sistema de gobierno de tres ramas como el que tenemos en los Estados Unidos, tenemos que presionar simultáneamente en las tres palancas. Es como un taburete de tres patas. Si aplicas presión a las tres patas, encontrarás la más débil y también descubrirás qué patas son más fuertes. Eso puede variar de un momento a otro, pero hay un grave peligro en nuestro sistema de gobierno, especialmente en Estados Unidos. En las últimas décadas hemos llegado a considerar que muchas cuestiones constitucionales son asuntos para los tribunales, son cuestiones para los 9 abogados con toca. Y si bien es cierto en el sentido de que tienen que decidir sobre los casos y controversias que se les presentan y que están dentro de la jurisdicción del tribunal, es peligroso considerar que eso es sinónimo de lo que dice la Constitución. Así que, en defensa de la Constitución, tenemos que estar preparados, como hizo el Congreso tras el caso de la División de Empleo contra Smith, irónicamente redactado por ese mismo juez de Tribunal Supremo. El Congreso aprobó por abrumadora mayoría la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Ese es el tipo de respuesta a cada rama que necesitamos tener siempre. Hay que luchar por nuestras libertades religiosas y ganarlas una y otra vez, y eso tiene que ocurrir siempre en las tres ramas. Now, tengo una pregunta para Branislav, y si me escucha correctamente, entiendo que sí. Branislav, la pregunta que me gustaría plantear es, creo que tenemos un acuerdo básico respecto de la existencia de la libertad religiosa y algunas dudas acerca de su contenido y alcance. Pero ¿existe algún contexto en el cual, o algunos tal vez cambios de las circunstancias de hecho del caso, en que lo ocurrido a la profesora Sandra Pavés no sería, a juicio tuyo, una violación de derechos humanos? O preguntado de otra forma, a tu parecer, y pensando en lo que pueda decidir la Corte, ¿cuál te parece a ti que es el contenido y alcance de la libertad religiosa a la hora de la selección de sus profesores, específicamente de religión católica o de cualquier denominación de la que se trate? Me tengo que ir. Muchísimas gracias, senador. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, este es un caso que, como se dijo, es un caso que fue llevado a la comisión, desde la Comisión Interamericana a la Corte como un caso de discriminación, propiamente tal. Un caso de derecho al trabajo, discriminación, vida privada. Por supuesto que este caso tiene una dimensión religiosa, em, pero esa no fue la principal violación alegada, no es un caso de ¿no? propiamente tal, porque dentro de la lógica del litigio en el sistema interamericano, em, las iglesias no tienen derechos fundamentales, por tanto no podrían alegar que su derecho de libertad de religión estaba en juego. Y este es un derecho que sí es muy importante, porque los límites del entorno de lo que se determina en cuanto a la privacidad y la igualdad y no discriminación tiene un efecto directo en la libertad de religión. Entonces, en este caso, la libertad de religión eh, no se mira como un derecho subjetivo, no se mira como un derecho como que otra persona lo está alegando en contra de Sandra Pavés, sino que en realidad ese límite de derecho subjetivo es parte de los límites donde la decisión puede avanzar o no. O sea, no es lógico que la Corte Interamericana decida un caso para proteger un derecho violando otro. Ahí es básicamente el desafío y eso es el debate. Ahora, este caso, dentro del contexto nacional, o dentro del contexto de este caso, no es un caso que trate sobre culto propiamente tal. Si bien es una profesora de religión, no es una misa en el sentido católico, no es una persona que oficia actividades religiosas, sino que es una profesora en un colegio, que además no es un colegio público confesional. Es lógico que en un colegio público confesional que siga una religión, los profesores tienen que alinearse con esa religión. Un colegio público que representa al Estado, representa la necesidad del Estado de la religión, no debería ser un criterio tan determinante el hecho de que una religión, la católica, auspicie el ejercicio de Sandra.
Entonces, ese es el caso que nos estamos planteando. Ahora, lo que tiene que hacer la Corte, desde mi punto de vista, es simplemente decir que existió una violación de derecho o no existió una violación de derecho. Lo que tiene que hacer la Corte es criterios. Criterios para cuándo la excepción ministerial, que en este caso, desde mi punto de vista, no procede, es aplicable o no. Los criterios que ponga la Corte en base a discriminación, sospechosa, condiciones, contexto, empleador, quién financia el establecimiento, cómo es la utilización, cuáles son las acreditaciones, debería ser fijado con criterios, porque esos criterios no solo protegen a personas como santos, sino que también protegen que la religión tiene límites claros del que puede. Eso estamos, esa es la discusión que estamos teniendo. Eh, Desde mi punto, lo vuelvo a reiterar, desde mi punto de vista no es aplastar las religiones por el Estado, sino que es conciliarlas de cara a nuevos desafíos y a nueva evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Y desde este punto de vista no es desde ningún punto de vista excluir a una persona por su orientación sexual. Porque antes de Sandra Pavés, antes, cuando Sandra Pavés hacía clases, Sandra Pavés era cristiana. La única diferencia es que no se sabía. Sandra Pavés no ha cambiado su forma de ser. Solamente más personas. Y eso no puede ser un criterio para excluir a una persona. Gracias. Para poder hacer un contrapunto respecto de eso, Juan, tú, eh, viendo tú mismo, creo que acá se puede generar discusión acerca de, por lo menos respecto de lo que mencionó Branislav, ¿aplicaría o no aplicaría la excepción ministerial si es que vamos a asumir esa etiqueta que la Corte Interamericana no ha usado y que podemos estar en desacuerdo de su uso? Pero Branislav considera que esto no debiera aplicar. ¿Tú compartes esa apreciación? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y especialmente, si pudieras adelantarnos, ¿cuáles crees tú que serían las consecuencias de un eventual fallo desfavorable en ese sentido respecto de la educación religiosa en la región de América Latina, donde este fallo tendría mayor incidencia por lo demás? Comienzo por lo último. Yo creo que la importancia va a ser muy grande porque la Corte Interamericana pretende que su jurisprudencia sea obligatoria para los países. Y muchos países latinoamericanos, a diferencia de Estados Unidos, esto efectivamente es así. De hecho, existen ya casos donde se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con temas de género. Por ejemplo, yo tengo un caso en la Corte Suprema de la Argentina donde se pretende imponer a la Iglesia Católica aceptar que una persona que ha hecho una opción por un cambio de género, bueno, sea aceptada con ese nuevo género a todos los efectos. Concretamente, una persona que nació varón, pero que ha sido ahora, ha devenido mujer, de acuerdo con la ley de cambio de género en la Argentina, que pueda, por ejemplo, casarse con otro varón en la iglesia, casamiento religioso. Esto es lo que estamos diciendo que no debería ocurrir. El Estado no puede ser quien le diga a las confesiones religiosas qué es lo que ellos deben o no deben creer. El Estado no puede imponer una creencia o una norma moral a las confesiones religiosas. Este es el punto que está en discusión. En el caso de Sandra Pavés, más allá de si podemos definirla como ministro o no ministro, ella es enseñante de religión. En un sistema como el chileno, donde lo que se enseña es la religión desde el punto de vista confesional, no es una enseñanza genérica o teórica acerca de las religiones, sino que es catecismo, es enseñanza de cada una de las religiones con programas aprobados por las confesiones religiosas, donde las familias piden que sus hijos reciban enseñanza de esa religión y no de otra. Y en ese sentido, no puede el Estado, tampoco puede la Corte Interamericana, decirle a cada religión qué es lo que debe enseñar como su propia doctrina y como su propia moral. Y en ese sentido,
yo creo que hay que lograr un equilibrio. No se trata de aplastar derechos, como se decía recién, sino de equilibrar. La señora Pavés, que ha hecho una opción de vida que es perfectamente legítima, no perdió su trabajo, conservó su remuneración, siguió trabajando, pero lo que no puede hacer es ser maestra de religión católica cuando su opción de vida, que es legítima, contradice lo que la Iglesia Católica enseña en materia moral. Es como una persona que se niega a seguir las prescripciones alimentarias del judaísmo, del Islam, quisiera ser profesor de religión judía, o como si un cristiano que quiera ser polígamo y quiera tener una cantidad de parejas o de relaciones sexuales con personas diversas en su vida, quisiera ser maestro de religión cristiana, católica o no católica. Esto es una contradicción objetiva. Cuando las personas pueden elegir distintas cosas para su vida privada, para cómo se alimentan, cómo se visten, cómo actúan, esa elección que hacen, que es legítima dentro de la ley, es contradictoria con la moral que sostiene la confesión religiosa que ellas quieren enseñar, ahí hay un choque. Entonces, no puede imponerse a las confesiones religiosas por parte del Estado que cambien su enseñanza moral porque alguna persona ha elegido voluntariamente seguir otra orientación diferente de lo que esa religión enseña. Me parece que esa es la cuestión que está en juego. Si el Estado le puede imponer a las confesiones religiosas lo que deben creer y lo que deben enseñar. O si la autonomía de las confesiones religiosas quiere decir que cada una puede definir qué es lo que se debe enseñar cuando se enseña esa religión. Gracias, Juan. Y eso, de hecho, me genera una oportunidad para pasar a una pregunta para Monse. Branislav destacaba que la forma en que está estructurado el sistema interamericano significaba que este caso de Sandra Pavés llega a la Corte Interamericana como uno en que es ella quien invoca una vulneración de sus derechos a la no discriminación. No es así lo que ocurre acá en la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Fulton. Y por eso es que entonces se nos presenta como un caso en que una creyente, Sharon Fulton, o una entidad religiosa puede alegar por su lado la vulneración de sus derechos. Y ustedes querían discutir, hasta donde yo entiendo en ese caso, cuál es el estándar que se le debe aplicar al Estado, al gobierno, si es que tiene la pretensión de restringir los derechos fundamentales como la libertad religiosa. ¿Cuál debiera ser el estándar aplicable y por qué? Voy a responder en inglés solo para asegurarme de que soy eficiente con mi tiempo. La norma fue descrita por el senador Lee. Es un estándar que debe ser utilizado y puede ser replicado dentro de todas las normas internacionales si se sigue lo que se ha esbozado sobre la Ley de Derechos Humanos ya dentro de las convenciones internacionales, que es el estándar RFRA. La Ley de Restauración de la Libertad Religiosa crea una prueba de equilibrio en la que el gobierno tiene la carga de la prueba. Tiene que demostrar que no hay otra manera de proporcionar estos servicios o estas oportunidades para quien quiera que esté presentando un caso ante ellos. Y también tiene ciertas herramientas que se pueden utilizar para proporcionar a todos los derechos que se les han concedido. Marianne Glennett también tiene un libro fantástico que tiene 30 años de antigüedad llamado Rights Talk, que advierte contra los problemas de crear más y más derechos, lo que hemos visto aquí en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre cuando esos derechos entran en conflicto? El análisis de libre ejercicio de la RFRA y el caso Fulton, y antes de eso los casos Tanning y los casos COVID, realmente pusieron a prueba esta realidad de cuándo es que el gobierno puede intervenir y decir, oye, tengo buena razón para asegurarme de entrar ahí y mover las cosas o incumplir la libertad religiosa. Si no la tienen, entonces tienen que dejar a uno en paz, si no tienen una buena razón por hacerlo. Y hay un nuevo caso que acaba de salir, del séptimo circuito de la semana pasada, que se decidió en este nuevo entorno. Y esto no es necesariamente un análisis legal, sino un análisis cultural que creo que podemos aplicar aquí. El caso Demkovich trataba de un organista que estaba en un matrimonio del mismo sexo. Y en este nuevo entorno, en que el Tribunal Supremo dio una señal de 9-0 diciendo, oye, en los conflictos entre las relaciones entre personas del mismo sexo y la libertad religiosa no tiene que inclinarse ante el altar de la identidad de género, simplemente no tiene que hacerlo. Pueden coexistir de esta manera.
Solo que si esa persona quiere tocar un instrumento dentro de la esfera de la religión, entonces tiene que seguir esas normas religiosas. ¿Por qué? Porque ser una persona religiosa no es algo que solo ocurre en el corazón y en la mente. Se manifiesta de todo tipo de maneras. Y el testimonio público, ya sea cristiano, judío, de un miembro de la Iglesia de los Santos de los últimos días en su propio cristianismo, un testimonio público hindú, no solo ocurre en las cuatro paredes de su casa. Así que decir, bueno, esta persona tiene sus derechos de identidad o diferentes tipos de derechos que tienen que hacerse valer aquí, pues no en el contexto de un grupo religioso que está tratando con su liderazgo y apoyándose en su liderazgo para que la próxima generación los vea como líderes religiosos que pueden seguir. Y si están abiertamente en conflicto, creando un escándalo dentro de ese grupo religioso, van a tener algún tipo de disciplina o van a ser desplazados. Y en los Estados Unidos se ha visto que la Iglesia Católica y muchas iglesias ofrecen diferentes oportunidades, ofrecen colocarlos en diferentes roles que no son de liderazgo y que no señalan o crean ese escándalo. Hay muchas maneras de ser compasivos sin caer en estos conflictos en los que los tribunales deberían diferir a los grupos religiosos. Antes de pasar a la última pregunta que voy a hacerle a todos los panelistas, quiero dar un especial agradecimiento al Centro Internacional para el Estudio del Derecho y la Religión, el International Center for Law and Religious Studies de la Universidad de Brigham Young, por ser nuestros copatrocinantes de este evento, que estamos encantados de poder realizar juntos. Y una pregunta que nos llega desde uno de nuestros oyentes, que creo que es atingente para todos y conecta directamente con el tema de este panel de discusión. Y es que, a pesar de que la plantean para Estados Unidos, dice que muchas de las disputas a propósito de la libertad religiosa parecen ser un conflicto entre las creencias religiosas y los llamados derechos LGBT. ¿Es este un juego de suma cero o existe alguna posibilidad de que estos derechos puedan coexistir mutuamente en los Estados Unidos y en general en el mundo? Porque obviamente el caso Pavés se enmarca en el contexto chileno. Y si es que eso es así, ¿cuál es la forma en que eso puede ocurrir? ¿Cuál sería, y esto como digo creo que conecta directamente a la pregunta de, bueno, ¿cuál es el futuro de la libertad religiosa y de la posibilidad de coexistir en nuestras distintas sociedades? Dejo la pregunta para los tres y comenzamos, si les parece, con Branislav. Gracias. Creo que esa es la clave. La clave es que acabas de mencionar, que es cómo coexiste la libertad de religión en diferentes culturas, en diferentes estados, y eso se conjuga también con el debate democrático y los derechos humanos. Esa es la clave. No hay otro punto o nudo más crítico que ese. Pero no porque sea identificado significa que es fácil, es bastante complejo. Pero la única forma, desde el lado de la defensa de Sandra y de otros casos de discriminación, la única forma de establecer la compatibilidad e impedir que el Estado o las religiones sobrepasen su propio ámbito es establecer un criterio objetivo, más o menos objetivo, lo más objetivo. Esto quiere decir que los requisitos o la forma de relacionarse uno con el otro debería estar lo más regulado posible. Porque cuando no hay regulación o cuando está simplemente en el aire, como que se podría hacer una regulación espontánea o un debate espontáneo, eso da pie para muchas situaciones que son contrarias al sentido común y a la lógica. El caso de Sandra Pavés para mí es uno de esos casos donde no está suficientemente regulado o establecido o estructurado qué le corresponde a cada uno. Desde un punto de vista muy del sentido común, una persona por el hecho de ser lesbiana no puede ser erradicada de hacer clase. Eso no admite una lógica. Y desde ese punto de vista, ese es el objetivo para luego este tipo de problemas. Muchas gracias, Branislav. ¿Monse? Creo que usted está haciendo una pregunta muy importante en la que Branislav señaló que uno está erradicando a las personas LGBT en el ámbito de la instrucción religiosa, y eso no es realmente cierto. Usted está pidiendo a un grupo religioso que cambie sus creencias religiosas y permitiendo que el gobierno elija todo tipo de herramientas como las leyes de no discriminación o cualquier tipo de regulación que exista. Y
que sea creada por un gobierno estatal o federal que pueda ser traída y aprovechada contra las creencias religiosas impopulares. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de creencias religiosas que de una u otra manera son impopulares o mal interpretadas, y lo vimos en el Tribunal Supremo aquí, donde reconoció esta larga tradición de la Iglesia Católica como algo que no debe ser ignorado, sino que es algo bueno para la sociedad. En el argumento oral de Paves, uno de los jueces hizo la pregunta: ¿es posible que la Iglesia haga algo bueno para la sociedad? Tiene que ser una broma. Fue la proposición más ofensiva cuando las iglesias de todo el mundo han creado hospitales, hogares de ancianos, hogares para madres solteras, que ya no existen y ojalá existieran, porque creo que tendríamos mucho más acceso para las mujeres que se quedan embarazadas y no tienen ninguna ayuda. Pero esos son solo algunos ejemplos de esas grandes cosas. Ayudan a los niños pequeños en la frontera. El 48% de la ayuda a los niños migrantes en los Estados Unidos la realizan organizaciones benéficas católicas, si no más. Es una locura pensar que alguien que utiliza su impulso religioso y quiere hacer bien a la sociedad no debería existir. Esa es la gente que se está erradicando. Muchas gracias, Montse. Juan. Sí, gracias, Tomás. Yo diría que a la pregunta tuya la respuesta es que inevitablemente tenemos que encontrar formas de que puedan coexistir distintas miradas y distintas formas de vivir. Yo creo que, por lo menos en Occidente, ciertamente en América, hace mucho tiempo que las religiones han renunciado a imponer a todas las personas determinados puntos de vista o determinadas formas de vivir. Es decir, las religiones no quieren que todas las personas crean lo mismo, sino que están dispuestas a coexistir. Y del mismo modo hay que evitar imponerles a las religiones un determinado código de conducta, una determinada ideología, una determinada manera de vivir. Entonces hay que buscar formas de que ambas cosas puedan coexistir. Que quien quiera vivir de acuerdo con otras pautas morales diferentes de las que postulan las religiones religiosas, lo puede hacer. Como de hecho lo hace la señora Pavés, que ha seguido viviendo, que ha seguido trabajando, que ha seguido cobrando su salario, siendo empleada del Estado. Lo que no puede es pretender imponer su particular punto de vista, su particular modo de ser al conjunto de los creyentes, al conjunto de la Iglesia o de cualquier religión. Hay que dejar vivir y dejar vivir. Y hay que respetar que hay distintas maneras de situarse frente a la vida, religiosas y no religiosas. Todas son igualmente respetables dentro de ciertos valores básicos. Entonces no se puede imponer a las iglesias o a las comunidades religiosas una determinada ideología o una determinada moral que vaya en contra de lo que ellas sostienen, que además es lo que han sostenido las sociedades durante muchísimo tiempo. No es que estamos hablando de cosas extravagantes, sino de lo que era la moral comúnmente aceptada en la sociedad hasta hace muy poco tiempo. Entonces yo creo que perfectamente pueden coexistir distintas maneras de vivir, pero así como la iglesia o las iglesias no imponen su creencia a todos, tampoco se le puede imponer a las confesiones religiosas una determinada ideología, una determinada concepción ética que vaya en contra de lo que ellos son. Muchas gracias, Juan. Y bueno, llegando ya al final de nuestro tiempo, voy a, si les parece, darle la palabra a cada uno por unos 2 minutos adicionales para que puedan hacer su comentario de cierre, sea cual sea el que quieran realizar. Podemos empezar, voy a cambiar el orden porque ya los acabamos de escuchar, pero si te parece, Monse, tal vez algunas palabras de cierre con libertad. Voy a concluir en español solo porque se me hace que es muy importante darse cuenta que lo que estamos hablando aquí son cuestiones de derechos humanos, como dijo Juan Navarro Floria, y yo creo que también como dijo Senator Lee. Es sumamente importante darse cuenta que la persona es una persona completa, no es una persona que solo vive su vida y puede dejar su religión a un lado y no actuar con ella. Y los gobiernos tienen que darse cuenta que a cómo va cambiando el mundo, a cómo la secularización sigue subiendo, que fue un comentario que se dio hoy, tenemos que darnos cuenta que ese conocimiento de la religión
y de las normas que vienen con las religiones no pueden ser excluidas, sino que tienen que ser, si no celebradas, aunque sea aceptadas. Y que los gobiernos tienen que darse cuenta que hay un lugar para esas religiones que tienen que ser protegidos y al mismo tiempo hay ciertas normas seculares que se tienen que seguir, como la protección de las personas LGBTQ, y eso sí puede existir sin compromisos entre los dos. Y hay si podemos seguir lo que ha pasado en las Cortes de los Estados Unidos, estamos empezando ese proyecto y me encantaría que este fuera, y este caso de Pavés fuera el empiezo de ese reconocimiento de la importancia de estas dos cosas que sí pueden existir al mismo tiempo. Muchas gracias, Monse. Branislav. Muchas gracias. A ver, yo creo que estamos debatiendo en el límite, en la frontera, porque obviamente la libertad religiosa no se puede alegar para tolerar cualquier situación. Y justamente tampoco el derecho humano o la razón de Estado puede justificar la eliminación de la libertad religiosa. Eso creo que, claro, que en ese extremo creo que estamos de acuerdo. Nosotros estamos moviéndonos en una delgada línea donde decir si excluir a una persona por su orientación sexual no es razonable. Eso desde el punto de vista estatal. Y aquí yo quisiera también profundizar eso. La orientación sexual no es una opción. La orientación sexual es la elección de una persona que quiere vivir su vida de esa forma. La orientación sexual es parte de la esencia de una persona. No la elige, simplemente la vive. Entonces, de plano, una persona homosexual puede ser profesor de religión católica, judía. Es lo mismo que hablar la religión católica, la religión judía. Lo mismo de hablar de orientación sexual es equivalente a hablar del color de piel, de la discapacidad, del color de ojo. Esa es la clave, que es casi irracional. Sería totalmente irracional que solamente las personas rubias pudieran hacer clases de religión católica, son ojos azules. Es lo mismo. Esa es la argumentación que doy para decir que es irracional. No estoy diciendo que la religión católica tenga que cambiar su dogma, simplemente los tiene que adaptar a las situaciones que se eligen. Y la orientación sexual. Les pongo un caso extremo, solamente para finalizar. Evidentemente, una persona que está condenada en Chile por delitos sexuales no puede hacer clase. Evidentemente. En ninguna parte del mundo. Pero si esa persona es avalada por una religión, no puede sobrepasar ese requisito que es básico y racional. La pregunta es, ¿ese requisito invade la libertad religiosa? No, no lo invade, porque es racional. La pregunta es, ¿establecer requisitos de religión sexual para hacer clases de una religión es razonable? Y desde el punto de vista, pudo haber sido razonable atrás, ahora ya no puede. Ese es el fondo del caso Pavés. Y para que la libertad religiosa no sea aplastada por una serie de regulaciones que son totalmente proporcionadas, hay que establecer los criterios mínimos. Eso es una garantía para la dimensión espiritual de las personas. Muchas gracias, Branislav. Y finalmente, Juan, para terminar. Sí, muchas gracias. Bueno, volver a agradecer la invitación y volver a agradecer esta posibilidad de debate. Coincido con lo que decía Monse hace un momento. Yo creo que es muy importante rescatar el valor de la religión en la vida de la sociedad. Y que la religión debe ser respetada por lo que es, no porque nos gustaría que fuera. La experiencia del COVID nos ha demostrado que las religiones han cumplido un papel muy importante en la atención de los vulnerables, la acción social, pero sobre todo la religión tiene un valor por sí misma, por el sentido que le da a la vida de las personas. Y esto hay que respetarlo como es. Y la religión, vuelvo a decir, no es solamente un conjunto de ideas. La religión es un conjunto de ideas, de creencias profundas, pero también es una moral que se predica y que hace que las personas sean mejores, hace buenas a las personas. Y eso debe ser respetado. Y entonces la enseñanza de la religión tiene que ver con esto. Por supuesto que hablamos de la educación y la educación no puede
evitar la dimensión espiritual. En muchos países de América Latina la religión es como erradicada de la escuela. Y yo creo que está muy bien que la religión esté presente en la escuela y que esté presente la religión desde un punto de vista positivo y constructivo, y que podamos valorar la diversidad que existe. Pero valorar la diversidad significa también valorar la identidad. Y hay que respetar las distintas identidades. No es lo mismo todo. Entonces, cada comunidad religiosa tiene que tener derecho de poder enseñar lo que cree y poder hacerlo con libertad. Muchas gracias, Juan. Y bueno, con eso se nos acaba ya nuestro tiempo de lo que teníamos programado, así que le doy muchas gracias a todos los que nos escucharon de manera remota. Gracias a Montserrat, Branislav, al senador Lee, a Juan y a todos por estar aquí el día de hoy. Esperamos que este sea el primero de una serie de eventos o discusiones que tengamos a propósito de este y otros casos. Así que los invitamos a todos a estar atentos al respecto. Y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas Adiós. gracias. Gracias, Montserrat.